Hola, bienvenidos a World Coaching TV. Somos coach unidos para llevar nuestro propósito al servicio del mundo. Estamos en una nueva emisión del programa Abrazando el Duelo. Mi nombre es Janet Rubio, soy Master Coach, soy psicóloga especializada en tanatología. Mi tarea como misión de vida es buscar recursos y herramientas que ayuden a la comunidad doliente, a quien sufre el dolor emocional de una pérdida significativa, a llevar su duelo de una manera muy saludable. Porque a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, cuando trabajamos en nosotros, podemos lograr bienestar. Hoy vamos a hablar del tema de la rabia. Resulta que es una situación que nos acompaña no necesariamente porque estemos en duelo. El tema de la rabia tiene muchísimo que ver con situaciones que nos incomodan, que nos molestan, cuando no se cumplen nuestras expectativas, cuando nos molestan las situaciones de la vida, olvidándonos incluso que generalmente nos molestamos con la situación vivida y no con las personas. Pero muchas veces, al no diferenciarlo, agarramos esa rabia con la gente directamente, con personas determinadas, al punto de que incluso no nos llegamos a dar cuenta. La rabia es una emoción muy, muy fuerte y se da uno cuenta de una persona que está viviendo en rabia o con la emoción puesta por mucho tiempo, que ya no es ni siquiera la emoción, porque recordemos que la emoción dura poco tiempo. Nos quedamos es con el sentimiento. Nos quedamos con un estado de sentir esa rabia contra la persona y a veces ni cuenta nos damos que lo llevamos a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, personas así como bien amargadas, aquí le decimos amarguetas. Entonces, es que es muy amarguetas. Pero es que están llenos de rabia con la gente y no se da cuenta porque, por ejemplo, le ponen el pie a un compañero de trabajo que no les ha hecho absolutamente nada. Es decir, se ponen el pie ellos mismos, ¿sí? Como que yo me tomo el veneno esperando que el otro se muera. Dice Borja Vilaseca, uno de mis referentes, que además alguna vez escrito me autorizó a usar esto, dice: te tomas la capsulita de cianuro. Qué fuerte, ¿cierto? Y todo porque a veces pues no sabemos trabajar, reconocer en nosotros cuál es este estado emocional que estamos llevando. Para eso, estos espacios son tan supremamente ganadores en cuanto podemos expresarnos, podemos llegar a ustedes con un llamadito a la vida de, oh sí, creo que de pronto eso me puede estar pasando. Todos los seres humanos pasamos por situaciones difíciles, ninguno de nosotros se salva de ninguno. Igual que todos vamos a morir y todos tenemos que pagar impuestos, como buen ejemplo. Entonces resulta que hay situaciones y circunstancias muy, muy especiales que nos llevan a analizar, pensar qué es lo que está pasando realmente en nosotros, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que la rabia tiene que ver con eso que entonces no alcanzamos, con las expectativas que no se cumplen, pero también tiene que ver con, obviamente, los duelos. Y cuando estamos hablando de duelos, tenemos que hablar sí o sí de circunstancias complejas que nos llevan en efecto a sentir rabia, ya en la circunstancia formal de lo que haya sido con la pérdida de un ser querido, sobre todo por ahí. Igual nos da mucha rabia cuando perdemos el empleo, por ejemplo. Obviamente es una pérdida significativa, cuando perdemos dinero, cuando perdemos algunas oportunidades, igual. Aquí nos vamos a enfocar un poco más en la rabia cuando perdemos un ser querido. Porque hay algo importante en el modelo que manejamos, que es el modelo de las 15 tareas del duelo, donde la tarea 6 nos habla de la aceptación.
Y es que la rabia tiene que ver con, o sea, el trabajo que debemos de hacer tiene que ver mucho con el aceptar lo que haya sucedido. Entonces la aceptación es una conquista para el guerrero y es el resultado de su esfuerzo y de su inteligencia para enfrentar la lucha que ha emprendido frente al dolor. En otra oportunidad hemos hablado que la resignación es como una humillación que sobreviene como consecuencia de la derrota que nunca entendimos ni elaboramos. ¿Sí? Y eso nos condena a ser sufrientes. Entonces hay una diferencia importante entre aceptar y el tema de la resignación. Cuando yo acepto, estoy abriendo mis brazos. Ok, acepto lo sucedido, me quedo con el aprendizaje, qué tengo que cambiar en mí, cuál va a ser este aporte ahora a partir de esto. Pero también es importante ver que el tema de la resignación es cerrar los brazos, como que, sí está bien, y me cierro y me encierro. Y cuando hacemos eso nos quedamos cargados con la emoción inicial y con ese estado de dolor con el que nos quedamos. Estos estados emocionales nos llegan a enfermar cuando no los trabajamos debidamente. Entonces, por supuesto que es muy importante hacer la tarea del trabajo del duelo. Aceptar es recibir, es permitir. La aceptación es el resultado de la reflexión, de la apertura y la madurez para recibir algo nuevo que desea llegar a nuestras vidas y por lo tanto a permitir su presencia y acompañamiento. Claro, es el resultado de la reflexión y la apertura, porque si yo no reflexionaba acerca de por qué me siento así y no me abro al análisis, al recibir, al aceptar entonces qué pasó ahí, ¿sí? Y desde esa apertura igual con madurez me quedo con la intención positiva de lo que haya sucedido, pues no voy a llegar a esa aceptación. Entonces, por eso lo define así. El resultado de la reflexión, la apertura y la madurez para recibir algo nuevo que desea llegar a nuestras vidas. Desde este punto de vista, además, es interesante tener en cuenta que la rabia, que tiene que ver con la aceptación, muchísimo, nos permite reconocer también en qué es lo que queremos en la vida. Porque también si una persona no quiere trabajarlo, pues se vale. Cada quien decide. A veces en esa no quererlo trabajar nos escudamos en el yo ya perdoné, yo ya hice, yo no tengo rabia. Dios, porque además el mejor escudo es Dios. Y seguimos sufriendo, ¿sí? Y nos cuesta reconocerlo. Entonces, una forma también de ver que estamos en un estado emocional alterado en esto es el tema de darnos cuenta de cómo nos estamos relacionando. Es decir, si nuestras relaciones son fluidas, son amables, son amigables, o si por el contrario estamos criticando a la persona con la que de pronto consideramos que tenemos una relación, llámese laboral, de amistad, de lo que sea, pero estamos en la crítica, en el juicio con esa persona, o sentimos que algo nos incomoda de ella. Entonces, esa es una forma también de ver si estamos en estado de rabia, y es en la forma como nos estamos relacionando con otros. También debo hacer ver que cuando es por pérdida significativa respecto a que la persona haya muerto, la rabia tiene una connotación y es que viene también con los y si hubiera. Porque ahí en ese caso del duelo se pega con la culpa. Entonces, ¿y si hubiera hecho esto? Y esa rabia por no haberlo hecho. Y se nos olvida que lo que hicimos en el momento que haya sido, lo hicimos con nuestros recursos, con lo que teníamos en el momento. Ni modo, no hay otra manera. ¿Va? Es importante además reconocer que es importante trabajar porque eso nos mueve el corazón. Cuando nos tomamos los espacios de análisis, reflexión y demás auténticos, cuando dejamos que el ego no nos domine tanto, es bien complejo trabajar el ego, ¿sí? Pero nos quedamos en el, sí, pero yo he de decir que yo en mi manera de ser, yo quiero hacerles ver, entonces cuando nos vamos a explicaciones no pedidas, hay algo en nosotros. ¿Sí? Démonos cuenta de todo eso. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos llevando
nuestros estados emocionales, cada uno de ellos. Es importante además entonces aquí reconocer en el trabajo de liberar la rabia, todo lo que se vuelve significativo. ¿Qué es significativo? Los silencios, por ejemplo. El silencio es conexión. Cuando yo me permito estar en silencio, cuando yo me permito analizar, cuando yo me permito conectarme desde el silencio con mi ser superior, la estamos haciendo. La meditación sirve mucho aquí. Orar es hablar con Dios. Meditar es cuando Dios habla conmigo. Y cuando tengo entonces esa habilidad de escuchar lo que me está llegando, lo que realmente he de hacer, lo que siento, voy a empezar a generar cambios súper importantes. Las lágrimas también son significativas. Generalmente nos enseñan a no llorar, lo hemos dicho aquí, y entonces el no llores es igual a negación. Entonces es importante también llorar y darle significado a esas lágrimas. Una buena llantina donde decimos, uff, siento que me lavé por dentro. Liberamos el alma, reseteamos el alma a través del llanto. También el contacto físico. Muchas veces la rabia tiene que ver con no sentirnos queridos. Entonces aquí es importante el tacto, las caricias, los besos, los abrazos, sentarse al lado de alguien, acurrucarse. ¿Cómo es de bonito acurrucarse permitiendo las lágrimas? Conectarse con el vacío. Está también lo que tiene que ver con lo que veamos significativo. ¿Sí? También hay algo significativo en lo que vemos. Mirar, ver, conectar miradas. La mirada acoge. La mirada protege. Una mirada bonita habla mucho más que las palabras. Tenemos también las palabras significativas. Hablar de lo que sucedió. Hablar bien. Muchas veces nos vamos solamente con lo que sentimos en la rabia y en ese cerrar de puños que nos indica que en efecto estamos rabiosos y no nos damos cuenta que la otra persona también estaba en un estado emocional complicado. Y no nos damos cuenta que a veces las situaciones tienen que ver con emociones alteradas. Y no esperamos, sino el semáforo del pare, sienta, piense, actúe. No lo vemos, no lo hacemos. Nos vamos en forma reactiva y eso no nos ayuda. Hay algo importante que tiene que ver también con las preguntas breves, directas y claras. Para eso son las palabras. ¿Sí? Tenemos también los oídos, la escucha significativa. Pero no escuchar pensando en lo que voy a responder, sino escuchar para realmente comprender lo que la otra persona me quiere decir. Cuando yo estoy escuchando y pensando en la respuesta, no hay escucha. Oímos, pero no escuchamos. El escuchar tiene que ver con esperar a que la persona termine de hablar. Y cuando la persona termina de hablar, ahí sí pienso en lo que voy a responder. Es un tema de entrenarnos. Tenemos también el olfatear significativamente. Los aromas nos llegan muy bien cuando estamos en modo rabia, en modo tristeza, en modo emocional. Y es lo que se percibe, lo que se huele. Pongámoslo en preguntas, pongámoslo en palabras. Este aroma me huele a, ¿sí? Y qué boca, y sentir lo que nos llega. Eso es bien importante. También está el gusto significativo. El gusto nos ayuda a asumir y asumir. Hay una parte interesante y es que la rabia y todas las emociones hemos de trabajarlas desde el verbalizar, ¿sí? La vida nos permite el hablar, el verbalizar, pero también nos permite la expresión desde la pintura, desde la música, desde el arte, desde la danza, desde tantas maneras, ¿sí? Es darle vida a la emoción. La emoción que nos expresa se vuelve una amenaza. Y si nos damos cuenta, en efecto, un hecho que genera rabia en las personas, que muchas veces la rabia es frustración, o la frustración genera rabia, nos vuelve y nos pone como tan supremamente complejos, ¿sí? La persona no se siente bonito.
Entonces resulta que en ese no sentirse bonito, llegan tantas situaciones que no nos damos cuenta. La vida es impresionante la forma como nos enseña. No la entendiste, te vuelvo a dar. Y nos vuelve a presentar una situación compleja hasta que no entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que no hemos trabajado. Pero que no esperemos años para llegar a eso, ¿vale? Tenemos entonces también en el expresarnos, ¿cómo podemos expresarnos, por ejemplo, a través de las metáforas? Eso de decir, me siento como perro en elevador, para expresar el dolor. ¿Cómo me siento? Me siento de tal manera. ¿Sí? El solo hecho de hablarlo empieza a debilitar. Y luego entonces vuelvo y lo cuento, sigo debilitando, sigo debilitando. Quien solo habla de lo positivo de lo que haya pasado, está negando. ¿Sí? Se debe decir, no, mira, sí me incomodó tal cosa, pero la verdad me quedo con lo bonito, por ejemplo, ¿sí? Pero es desde ahí, porque muchas veces una situación chica que se presenta, que nos deja con molestia, y luego viene otra, y luego viene otra, y luego, entonces el día se nos vuelve eso y pues terminamos al final con un día, al final del día con una emoción de rabia, pero es con nosotros mismos, ¿vale? Hay que mirar bien eso. Cuando solo se habla de lo positivo, entonces estamos negando. Y una frase que le escuché a mi querido Kiwi, que nos habla de Hakuna Matata, dice, el odio es el amor frustrado. Qué poderoso. El odio es el amor frustrado. Y aquí me pego también de ver que para trabajar la rabia tenemos unas fortalezas, tenemos unos valores que ya llevamos puestos. Estas fortalezas tienen, para el tema de la rabia, tienen que ver con potenciar la amabilidad, la prudencia, el autocontrol, el amor, la compasión, el sentido del humor. Muchas veces nos vemos, yo veo personas a veces que en el tema del sentido del humor se molestan con el que está, con una persona, por ejemplo, un comediante, el tema del stand-up, que a mí en particular me gusta mucho, y digamos que se comparte muchas veces para poder reír, la persona dice, es que no me gusta el lenguaje que usó la persona. Entonces, estás criticando el discurso y te pierdes la oportunidad de la risa, la oportunidad de ver el humor que hay detrás de y la construcción que hay ahí, ¿okay? Porque estamos en modo rabia. ¿Vamos viendo? Entonces, aquí el sentido del humor hace un juego supremamente importante. La rabia generalmente es autodirigida, o sea, hacia nosotros mismos, pero también hacia otros y hacia situaciones. Descargar la rabia con ejercicio psicocorporal es supremamente valioso. Nos permite movilizar habilidades. ¿Esto qué significa? Mover el cuerpo para sacar la rabia. La rabia, todo lo que es fuerte se saca así. Entonces, hay formas desde los ejercicios psicocorporales, de la psicoenergética, desde toda esta parte de moverse, del cómo podemos sacar la rabia. Un ejercicio con el que les quiero dejar hoy es estando acostados, tendidos, como sea que lo entendamos, ¿eh? A veces dicen, me va a atender. Bueno, estando acostados, vamos a recordar la situación, respiramos profundamente. ¿Qué es lo que me trae con tanta rabia? Y vamos a empezar a mover las piernas, ¿sí? Primero vamos a ir lento, vamos agarrando ritmo y empezamos con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Y luego lo mismo los brazos, ¿sí? Cuando yo muevo los brazos y las piernas, y ojalá me permita también esa expresión de pero, siempre nos sale el pero ¿por qué? ¿Sí? Y también pues el poder decir, y estoy con rabia, y eres un, digamos, decir todas las formas de expresión que podemos encontrar, va a ser totalmente liberador. Si después de eso además viene un episodio de llanto, mucho mejor. Démonos espacio para trabajar en nosotros, resulta bien importante. Hablamos siempre de que la primera decisión para avanzar en la vida es tomar la decisión. Esa es. El primer paso es tomar la decisión de, a mí esto no me domina más, esto no me maneja más, esto no va a estar más presente en la vida. Entonces hemos de tomar esa decisión para liberarnos y concedernos la paz y la tranquilidad.
También entonces nos sirve de buscar qué otras técnicas nos ayudan. Y eso es algo también que hemos de aprender. Si en alguna oportunidad nos ayudó algo, volvamos a tomar esos recursos de lo que nos pudo haber ayudado. Hagamos un ritual con el soltar, con el cerrar ciclos. A veces también es importante, esta persona con la que tuvimos alguna situación particular ya no hace parte de nuestra vida, cerremos el ciclo. No dejemos abiertas episodios y cosas que como que la vida nos reclama, qué pasó ahí, y vuelve y nos trae situaciones parecidas incluso. Escribir. La escritura terapéutica es una ayuda impresionante. Hablar hasta saturar. Hablar hasta el cansancio del tema porque eso nos va a ir debilitando el cuento hasta que se va. Y buscar alguna manera de compensar. Eso también es importante y es valioso. Muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro episodio de rabia nos hemos ido en contra de alguna persona y le hemos hecho muchísimo daño. Alguna vez me acuerdo que escribía yo respecto a cómo recoges las palabras de lo que has dicho de otra persona. Es imposible. Y ese recoger las palabras resulta tan supremamente importante, tan supremamente valioso. Fija tus prioridades, tu tiempo y energía serán mejor utilizados. Dedica tiempo a lo verdaderamente importante. Lo que no encuentras dentro de ti tampoco está fuera de ti. En la inocencia está el amor. Eso era lo que quería decirles, contarles hoy. Les agradezco mucho a quienes escuchan y ojalá podamos leer comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios. Y recordemos que siempre, siempre, siempre es posible volver a empezar. Les recuerdo que mi nombre es Janet Rubio y ha sido para mí este espacio una oportunidad de llegar a ustedes con lo que a mí me ha servido. Muchísimas gracias.